Hace 3 días discutiste con alguien y dijiste algo que no querías decir. Lo sabías en el momento. Sabías exactamente que estabas actuando mal y lo hiciste igual. Eso no fue falta de voluntad. Si fuera voluntad, ya lo habrías arreglado a fuerza de querer cambiarlo. Y no cambió. Hay algo específico que pasa en tu cabeza en ese momento exacto, antes de que puedas decidir nada, y nadie te lo explicó nunca de forma clara. El jefe te corrige delante de otros. Pasó hace 2 semanas, o pasó ayer. Tu jefe te corrigió algo. No fue grave, ni siquiera fue grosero, pero lo dijo delante de 2 compañeros más. Y algo en tu pecho se cerró antes de que terminara la frase. No respondiste mal, te quedaste callado, asentiste, seguiste trabajando, pero esa corrección te acompañó el resto del día. La repetiste en tu cabeza 4, 5 veces. Le buscaste un tono que quizás ni tenía. ¿Por qué la misma corrección, dicha en privado, no te hubiera dolido ni la mitad? La respuesta no tiene nada que ver con lo que tu jefe dijo. Tiene que ver con la velocidad. En el momento en que escuchaste esas palabras frente a otros, tu cerebro ya decidió algo. Decidió que estabas siendo humillado. Y lo decidió antes de que pudieras preguntarte si eso era verdad. No fue una decisión racional, fue una reacción. Y para cuando la parte de tu cerebro que sí piensa entró en escena, ya estabas actuando, o no actuando, desde ese primer veredicto equivocado. Esto no te pasa porque seas inseguro, le pasa a todo el que tiene un cerebro humano funcionando normal. La pregunta nunca fue si esa chispa inicial te va a aparecer, eso ya está decidido por biología, no por carácter. La pregunta real es ¿qué haces con lo que viene un segundo después de esa chispa? Y ahí, justo ahí, empieza todo lo que en realidad importa. Si esto te suena conocido, quédate. Esto recién empieza, y la parte que te va a servir de verdad todavía no llegó. Pero para entender qué hacer con ese segundo, primero hay que entender qué pasó en el segundo anterior, el que no elegiste. ¿Por qué tu cerebro ya decidió antes de que pensaras? Hay un dato que casi nadie te dice cuando te hablan de controlar tus emociones. Para el momento en que sentís el impulso de reaccionar, tu cerebro ya tomó la decisión. No la estás tomando vos, ya pasó. Existe una parte de tu cerebro, vieja, rápida, automática, que evalúa el peligro antes de que la parte que razona se entere de que hay algo que evaluar. Es la misma parte que te hacía correr de un animal hace miles de años. Hoy no hay animales, hay jefes, mensajes sin responder, comentarios en redes, pero la parte vieja de tu cerebro no sabe la diferencia. Entonces, ¿qué es exactamente lo que sí podés controlar si la primera reacción ya pasó sin pedirte permiso? No podés controlar la chispa, eso ya quedó claro, pero hay un segundo paso, uno solo, muy chico, casi invisible, que pasa inmediatamente después de la chispa y antes de que actúes. Ese segundo paso sí es tuyo. Ahí, y solo ahí, todavía podés elegir. Los estoicos no eran personas que no sentían nada. Marco Aurelio se enojaba. Lo que hacían distinto era entrenar exactamente ese espacio de un segundo, una y otra vez, hasta que dejó de ser automático perderlo. Y si ese segundo existe, entonces la pregunta deja de ser ¿por qué no puedo controlarme? Y se convierte en otra completamente distinta. ¿Qué haces vos específicamente en ese segundo que tenés? Y esa misma chispa no solo aparece cuando alguien te dice algo, también aparece cuando alguien no dice nada. El mensaje en visto. Le escribiste algo hace 3 horas, lo vio, la rayita azul te lo confirma, y no respondió. A partir de ahí tu cabeza empezó a trabajar sola. Capaz está enojado, capaz dije algo mal, capaz ya no le importa como antes. Ninguna de esas historias tiene un solo dato real detrás, pero las construiste igual, con material que no existe. ¿Por qué tu cerebro prefiere inventar una historia mala y completa en vez de simplemente no saber? Porque la incertidumbre se siente peor que el dolor. Tu cerebro necesita cerrar el círculo, necesita una explicación, cualquiera, antes que quedarse con un signo de pregunta abierto. Y entre no tener nada y tener algo malo, eligió lo malo, porque al menos lo malo tiene forma.
Eso es exactamente la misma chispa de la que hablamos antes, solo que esta vez no se disparó por algo que pasó, se disparó por algo que tu cabeza inventó que podría estar pasando. La persona del otro lado puede estar en una reunión, puede estar manejando, puede simplemente no haber visto la notificación. Vos no tenés ese dato, y sin embargo ya armaste un caso completo, con jurado y sentencia, en tu cabeza, en menos de 10 minutos. Si la chispa se dispara incluso con información que no existe, entonces el problema nunca fue la información. El problema es qué haces con la chispa cuando aparece, exista o no exista una razón real detrás. Hace 2000 años, alguien ya había resuelto exactamente este problema. Y lo resolvió con algo tan simple que suena casi demasiado fácil. La dicotomía de control de Epicteto. Hace 2000 años, un filósofo llamado Epicteto dividió el mundo entero en 2 columnas. No 10 categorías, 2. Columna 1, lo que depende de vos. Columna 2, todo lo demás. ¿Qué entra en la primera columna? Probablemente menos cosas de las que pensás. No depende de vos si tu jefe te corrige en público. No depende de vos si alguien tarda en responderte. No depende de vos si un compañero se queda con el crédito de tu trabajo. Eso ya pasó, o está pasando, y no hay forma de devolverlo atrás. Lo que sí depende de vos, lo único en realidad, es tu respuesta, no el hecho, tu opinión sobre el hecho y lo que decidís hacer después de tenerla. Epicteto no decía esto como un consejo lindo para sentirse mejor. Lo decía porque es matemáticamente cierto. Gastás energía en la columna 2 y esa energía no te devuelve nada, porque la columna 2 nunca estuvo en tus manos para empezar. Entonces, la próxima vez que sientas la chispa, hay una sola pregunta que importa. ¿Esto que estoy sintiendo está en la columna 1 o en la columna 2? Si está en la columna 2, ya sabes qué hacer con tu energía. La movés a la única columna donde sirve para algo. Si esta forma de pensar te hace sentido, suscríbete. Cada semana desarmamos una situación distinta así, con herramientas que de verdad podés usar la próxima vez que te pase. Eso suena fácil cuando hablamos de mensajes sin responder, pero hay situaciones donde esa rabia no se va en un segundo, se queda horas. Veamos qué pasa ahí. El compañero que se lleva tu crédito. Trabajaste semanas en algo, lo armaste, lo pensaste, lo hiciste bien, y en la reunión otro lo presenta como si fuera suyo. Nadie te corrige, nadie dice nada. Te quedas con una rabia que no podés sacar ahí, en ese momento, frente a todos. Así que te la tragás. Y esa rabia no se va, se queda con vos todo el día, te sigue a tu casa, te quita el sueño. ¿Qué haces con una rabia que no tiene salida inmediata? Acá, la dicotomía de control se prueba de verdad, porque esto no es solo una chispa de un segundo, es una rabia que se queda horas. Y la tentación es pensar que, como dura más, hay que hacer algo más grande con ella. Pero la columna 1 y la columna 2 no cambian con el tiempo. Que tu compañero se haya llevado el crédito sigue en la columna 2. Ya pasó. No depende de vos revertirlo en ese momento. Lo que sí depende de vos es esto. ¿Vas a dejar que esa rabia ocupe tu cabeza el resto del día? ¿O vas a nombrarla, dejarla estar y seguir con lo que tenés que hacer? No se trata de fingir que no te importa. Se trata de no regalarle horas de tu vida a algo que ya no podés cambiar. Esa rabia va a estar ahí un rato. Eso es normal. Lo que no es obligatorio es que se quede instalada todo el día. Pero hay una versión de esta misma rabia
que es todavía más difícil de manejar, porque esta vez el que te ataca sos vos mismo. ¿Por qué te hablas peor a vos mismo? Fallas un examen, te va mal en el gimnasio un día, entregas algo que no salió como querías. Y ahí aparece una voz, la tuya, que te dice cosas que jamás le dirías a otra persona. Sos un desastre. Siempre haces lo mismo. No vas a poder nunca. ¿Por qué el enemigo más cruel de tu día sos exactamente vos? Porque tratás a tu propia voz interna como si no contara dentro de la dicotomía de control. Como si esa voz fuera un hecho externo, algo que simplemente te pasa, en vez de algo que vos mismo estás eligiendo decir. Pero esa voz está en la columna 1. Es tuya. Depende de vos. No depende de vos haber fallado el examen. Eso ya pasó. Pero depende completamente de vos cómo le hablas a la persona que falló. Un estoico no se mentía a sí mismo diciendo que el fracaso no importaba, pero tampoco se convertía en su propio enemigo. Hablaba del fracaso con la misma claridad fría con la que hablaría del fracaso de otra persona, sin el extra de crueldad que nos guardamos solo para nosotros mismos. Si ya aceptaste que tu respuesta es lo único que depende de vos, entonces la voz con la que te hablas a vos mismo es, literalmente, el primer lugar donde tenés que empezar a aplicar todo esto. Así que volvamos a donde empezamos, a esa oficina, a esa corrección en público. Ahora con todo lo que ya sabes. El segundo paso, lo que sí podés entrenar. Volvamos al principio. Tu jefe te corrige en público. Sentís la chispa. Ya sabemos que esa parte no la elegís. Pero ahora tenés algo que no tenías al empezar este video. Sabés que existe un segundo paso, un espacio pequeño entre la chispa y tu reacción. Y sabés que ese espacio es enteramente tuyo. ¿Qué haces específicamente la próxima vez que sientas esa chispa aparecer? Haces una sola cosa, simple, casi ridícula de simple. La nombrás. En tu cabeza, sin decirlo en voz alta, decís algo como: esto es la chispa, todavía no soy yo decidiendo. Nada más que eso. Ese acto de nombrarla, de separar la chispa de tu respuesta, es exactamente lo que te devuelve el segundo paso. No elimina la chispa, no te vuelve inmune, pero te saca del modo automático el tiempo suficiente para que la columna 1, la única que es tuya, vuelva a estar en tus manos. Esto no se entrena leyendo sobre estoicismo una vez. Se entrena la próxima vez que el jefe te corrija, la próxima vez que el mensaje quede en visto, la próxima vez que alguien se lleve tu crédito. Cada una de esas veces es una repetición, y como cualquier otra cosa que entrenás, mejora con repetición, no con fuerza de voluntad. Esto no se entrena una vez, se entrena cada vez que te pasa. Si querés seguir entrenando esto semana a semana, ya sabes dónde encontrarme. Nos vemos en el próximo.